Hamlet, de William Shakespeare, ha sido una obra que desde su creación en la época isabelina ha fascinado a sus lectores de maneras que ninguna otra obra lo había hecho en ese entonces. Aún en esos tiempos la obra continuó entreteniendo a todo tipo de audiencias. Es considerada una de las mejores obras del tiempo y sigue siendo estudiada hoy en día. Un claro ejemplo de esto es el experto en literatura Rodrigo Garza. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. ¿Comenzamos con las preguntas? Claro que sí. ¿Cuál es la trama de la obra de Hamlet y por qué es tan importante en la obra? La trama que se presenta en la obra de Hamlet es una trama narrativa, básicamente, y esta es básicamente que nos cuenta una historia. Eso es importante para que el lector pueda entender bien la obra sin tener un apoyo visual, ya que Hamlet fue escrita para que pues, se representara en la obra, pero pues esta trama narrativa nos ayuda a entender más o menos qué está pasando aquí. Muy bueno. Con todas las obras del autor William Shakespeare, ¿cree que la de Hamlet es la más trascendente? ¿Por qué? Si les soy sincero, yo creo que no. Porque como ya muchos saben, hay muchas otras obras más conocidas de William Shakespeare, por ejemplo, Romeo y Julieta, que esta es más impactante no solo en su época, sino también en nuestra época, porque si a mucha gente le preguntas Hamlet, que no lee mucho, de que no la va a conocer, pero si le preguntas sobre Romeo y Julieta es muy probable que la conozca. ¿Qué es lo que hace la obra de Hamlet la más estudiada de todas todas las obras del autor? Yo creo que la obra de Hamlet, ¿Qué es lo que hace que la obra de Hamlet sea la más estudiada de todas las obras del autor? Yo creo que la trama es muy interesante ya que es muy impredecible porque personalmente yo cuando estaba leyendo no creí que fuera a pasar lo de las muertes repentinas al final y que todos se mueren y eso es lo que te empieza, por ejemplo la primera muerte de Polonio te empieza a cautivar más en la obra y te deja pensando y luego que al final de la nada todos se mueren, este, te, te impacta. ¿De qué manera influye el escenario en la obra de Hamlet? El escenario de la obra de Hamlet es un aspecto muy importante, ya como lo había dicho antes, esto es parte de la trama narrativa porque nos va explicando más o menos dónde se desarrolla la obra y nos va dando un apoyo visual, o sea, si se representara, pero como no se representa y está representado aquí en el guión, te ayuda a entender más o menos qué está pasando, te da un poco de contexto. ¿Y por qué cree que hay tantas muertes en la obra y por qué son tan relevantes a la historia? Yo creo que William Shakespeare las agregó para, pues, básicamente cautivar más al lector y hacerlo más interesante y, y pues nada más para cautivar más atención. Y son pues importantes porque es como es el desenlace pues, de la obra en sí. ¿Qué personaje cree que fue más importante para lograr el desarrollo de la historia? Yo creo que fue Claudio, porque Claudio en base a las decisiones que toma afecta directamente al personaje principal, o sea, Hamlet, y o sea, pues ya como matar a su padre o así. ¿Y cuál es su punto de vista sobre Polonio y por qué su muerte es tan importante para la tensión dramática? Pues, como lo había dicho antes, la muerte de Polonio no era algo que me esperara. Y pues fue un giro repentino porque Hamlet no esperaba que estuviera atrás de la cortina. Y, y pensaba que era Claudio. Y al matarlo, y al darse cuenta que era Polonio, le da un giro a la obra. Es como un twist dramático. Hamlet evita seguir a las instrucciones de la sombra. ¿Es un cobarde o un héroe? En mi opinión, yo digo que fue sabio. Porque, o sea, como en todas las decisiones de la vida tienes que comprobar las cosas, no solo dejarte ir por lo que te diga una persona. O sea, y él lo que intentó hacer fue traer a los actores estos para que hicieran la obra y poder comprobar por él si era real lo que había pasado esto. Solamente hay dos personajes femeninos en la obra de Hamlet, Gertrudis y Ofelia. ¿Cuáles son sus características y cuál es su importancia en la obra y por qué? Los personajes femeninos tenían un rol secundario en la época, entonces pues aquí se ve un poco más o menos representado el rol que tenían en la época, era secundario. Y en la obra lo representan como todas sus decisiones son basadas en lo que hacen los hombres y pues así se tenían un rol secundario. Claudio tiene una doble naturaleza, un villano cobarde y un pecador autormentado que ama a su esposa. ¿Qué característica es más dominante en este personaje y por qué? Yo creo que es un villano cobarde porque a pesar de haber cometido todos los pecados y amar a la esposa, él nunca pidió perdón ni se sintió mal por lo que hizo y siempre... Bueno, Rodrigo, eso sería todo de nuestra parte. Gracias a usted, nuestro público ahora tiene una mejor comprensión de la obra de Hamlet.
sus elementos, la importancia del contexto histórico y entiende por qué la obra es tan compleja y por qué sigue siendo estudiada hasta estos días. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un buen día. Muchas gracias.